Miércoles 16 de marzo de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE recordó que renuncias a partidos realizadas después del 31 de diciembre no tienen efecto en las próximas elecciones internas. JNE remite a Fiscalía casos de falsas renuncias o desafiliaciones presentadas al JNE por inescrupulosos. JNE insta a organizaciones políticas a garantizar representación de campesinos y pueblos originarios en candidaturas. Comenzamos con el desarrollo de la información. El Jurado Nacional de Elecciones recordó que las renuncias a una organización política presentadas ante la entidad electoral después del 31 de diciembre pasado no tienen efectos en las próximas elecciones internas y por tanto tampoco en las elecciones regionales y municipales. Conforme se desprende de la Ley 31.357, recordó el JNE que renuncias a organizaciones políticas presentadas después del 31 de diciembre no surten efecto en las elecciones regionales y municipales 2022. La citada fecha es el plazo máximo en que debían haber renunciado los afiliados a una organización política para poder inscribirse como candidato a gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes de otro partido político o movimiento regional y participar en los mencionados comicios. Dicha exigencia también resulta aplicable, según lo dispuesto, por la resolución que aprueba el cronograma de las elecciones internas, el reglamento sobre las competencias del Jurado Nacional de Elecciones, el reglamento de inscripción de fórmulas y listas para elecciones regionales y el referido a elecciones municipales 2022. Igualmente, el 31 de diciembre de 2021 es un hito recogido en el cronograma de las regionales y municipales, aprobado por la resolución del JNE. De esta manera, cualquier renuncia producida después de la fecha señalada, como se ha notado, carece de efecto para este proceso electoral. Bien, y a continuación damos lectura a un comunicado emitido por el Jurado Nacional de Elecciones, en el cual informa a la ciudadanía en general que se viene recibiendo planteamientos sobre falsos documentos de renuncia o desafiliación a organizaciones políticas que son presentados por terceros inescrupulosos. Estos casos, indica el organismo electoral, vienen siendo resueltos con estricto arreglo a la ley conforme a la justicia electoral a fin de salvaguardar los derechos de quienes resultan víctimas de dichos ilícitos. Asimismo, señala que han remitido los actuados al Ministerio Público para que inicie las acciones legales con las consecuencias propias de una investigación penal. Se advierte igualmente a los ciudadanos que generan un usuario y contraseña por los canales virtuales del JNE que el uso de dichos datos es personal e intransferible, debiendo cumplir con la debida diligencia su custodia. De esta manera, anota la entidad electoral, se evitará que se vean perjudicados por otras personas que puedan acceder a dicha información. Este es el comunicado que ha sacado el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros vamos a cambiar el ángulo de la información para contarles que en su más reciente reporte, la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE nos informa qué tipos de conflictos sociales identificaron durante la fiscalización del padrón electoral. Veamos. Durante la fiscalización al padrón electoral realizada en 107 distritos del país, la Central de Operaciones del Proceso Electoral COPE del JNE identificó conflictos que podrían impactar al normal desarrollo del proceso electoral. De acuerdo con el especialista en conflictividad electoral Aldo Guamán, se registraron conflictos por asuntos de gobierno local en 13 distritos. Estamos hablando en mayor proporción en Lima, ¿no? En el departamento de Lima, en Huancavelica, en Ayacucho, y en un menor porcentaje ya en Tumbes, en Amazonas, en Huánuco. La fiscalización al padrón electoral realizada entre los meses de diciembre y febrero permitió recoger información sobre qué tipo de conflictos permanecen activos. Es así que se identificaron conflictos sociales y, al igual que los conflictos por la gestión de autoridades, esta es mayormente notoria en zonas del sur.
sobre todo en el sur, ¿no? En los departamentos de Apurímac, en Ayacucho, en Arequipa, en Puno, y también, bueno, hemos encontrado un caso en Huánuco, ¿no? Ahora, las causas por esos conflictos sociales en realidad son múltiples, ¿no? Como sabemos, la conflictividad social en el país es multicausal, no hay una sola causa que pueda determinar este conflicto social, y en este caso son casos que están, bueno, ajenos al proceso electoral, pero de alguna forma, independientemente de ese motivo, podrían tener un potencial impacto en las elecciones, ¿no? Vemos que la mayoría han sido conflictos sociales por demarcación territorial, ¿no? Y en una menor proporción ha habido conflictos sociales por temas de minería. El reporte de la COPE también registró 16 distritos en los que persiste la disconformidad con anteriores procesos electorales. Estos distritos pertenecen a los departamentos de Amazonas, Piura, San Martín, Huánuco, La Libertad, Ancash, Huancavelica, Ayacucho e Ica. La conflictividad electoral en algunos casos puede manifestarse de forma violenta, ¿no? Y bueno, cuando se manifiesta de forma violenta, en realidad también estamos hablando de delitos electorales, ¿no? Que están penados, pues, están considerados en el Código Penal con una pena determinada como delitos contra la voluntad popular. Y del mismo modo, la Central de Operaciones del Proceso Electoral sistematizó información sobre la percepción de trashumancia electoral, que supone masivos ingresos de electores en un registro electoral con el fin de distorsionar la voluntad popular. La Central de Operaciones del Proceso Electoral brindó un diagnóstico de riesgos electorales y conflictividad social registrados durante la fiscalización del padrón electoral. En ello, la trashumancia electoral, el cual supone masivos ingresos de electores en un registro electoral con la finalidad de distorsionar la voluntad popular proveniente del voto y así favorecer una candidatura o una opción política en contienda. Del total de distritos que se fiscalizaron, ¿no? En el 30% se registró esa percepción, ¿no? Aproximadamente en 34 distritos se registró esa percepción de transhumancia, mientras que en los otros 73 no se registró dicha causa, ¿no? Para comentarte en qué departamentos de pronto se encontró esta causa de manera general, ¿no? Bueno, sobre todo en Lima, provincias, ¿no? En algunos distritos de Lima, provincias, en el departamento de Ancash, con 4 distritos, y en el departamento de Huánuco con 4 distritos, además de San Martín también con 4 distritos, ¿no? Si vemos de repente, si leemos estos datos en comparación con anteriores procesos electorales, o incluso, ¿no?, con anteriores detección de riesgos durante la fiscalización del padrón, guardan un patrón similar, ¿no? Estos departamentos son los que a menudo o con frecuencia suelen registrar estas percepciones. Es por eso que también en el Jurado Nacional de Elecciones se realiza de manera eficiente, de manera óptima, esta fiscalización del padrón electoral. Este fenómeno ha comenzado a tomar fuerza en distritos pequeños y rurales. Sin embargo, y pese al creciente número de denuncias, se sabe relativamente poco sobre cómo funciona este fenómeno en los comicios subnacionales y cuáles son sus consecuencias para la representación política y para la democracia en general. El reporte de la COPE señaló que son un total de 34 distritos donde se registró la percepción de trashumancia electoral durante la fiscalización del padrón electoral, entre ellos Lima, donde se encontró un nivel alto de concentración, seguido de Puno, Amazonas, Tumbes, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, La Libertad, entre otros. Y por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones recuerda que las organizaciones políticas deben garantizar la representación de campesinos, nativos y pueblos originarios al momento de la inscripción de candidaturas para las elecciones subnacionales. Durante las elecciones regionales y municipales 2022, las organizaciones políticas deben cumplir con la cuota campesina, nativa y pueblos originarios, según corresponda en las regiones o provincias que presenten candidatos. Desde el 2014 hasta la actualidad se denomina cuota de comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios. Esta cuota es una acción afirmativa que busca efectivizar los derechos a la participación política de los pueblos indígenas u originarios.
estos derechos que están establecidos en la Constitución política y en instrumentos internacionales. Además, atiende al principio derecho de igualdad y no discriminación. La misma consiste en que el 15% de la lista de candidatos a consejeros regionales y consejeros provinciales debe estar integrado por representantes de las comunidades campesinas nativas y o pueblos originarios, ubicados en las provincias o regiones correspondientes. Sofía Rodríguez, analista de interculturalidad del JNE, precisó que las organizaciones políticas deben cumplir con ciertos requisitos al momento de inscribir estas candidaturas. Primero, anexar la declaración sobre conciencia respecto a la pertenencia a dicha comunidad nativa, campesina y o pueblo originario, depende de lo que corresponda. Y también el certificado, constancia o documento de parte del jefe, representante o autoridad de la comunidad y o pueblo originario. En su defecto de no tener esta constancia, también se puede tener un documento suscrito ante el juez de paz, donde también se deje constancia a qué comunidad o pueblo originario pertenece. Y del mismo modo, la aplicación de la paridad y la alternancia en estas elecciones regionales y municipales se presenta como un reto a cumplir. La OMP, a través del taller Más allá del 50-50, busca incentivar en las organizaciones políticas la importancia de la representación femenina. Con la finalidad de seguir promoviendo espacios para la participación política de las mujeres en el marco de las elecciones internas y las regionales y municipales, se presenta el taller macrorregional norte denominado Más allá del 50-50, organizado por la OMP y Eurosocial. La paridad y alternancia es un reto que se debe superar frente a un proceso electoral próximo. Queremos desde ya incentivar y pues motivar también su participación en el taller. Realmente esperamos que este taller nos permita desafiarnos en el marco de las elecciones que vamos a tener prontamente en el Perú, tanto elecciones internas como las elecciones regionales y municipales 2022. Desafiar la paridad en el país, en el sentido de que se traduzca también en los espacios regionales, y en ese sentido pues agradecer el esfuerzo de la OMP junto con Eurosocial al desarrollar la investigación Paridad y Alternancia de Elecciones Generales 2021, avances hacia una democracia paritaria, pero también han impulsado esos talleres macroregionales, ¿verdad?, denominados Participación Política de las Mujeres más allá del 50-50. Entonces constituyen espacios para seguir promoviendo, reflexionando, ¿verdad?, sobre la participación y representación femenina en el ámbito político. En esa línea, la investigadora de la OMP, Narda Carranza, señaló la importancia de que las organizaciones políticas cumplan con la correcta representación de las mujeres en estas elecciones y la lucha contra el acoso político. Para empezar a cambiar la dinámica interna de los movimientos regionales, de los partidos políticos, capacitemos a las mujeres que por primera vez están participando en un proceso electoral. ¿Por qué? Porque son muchas. Son muchísimas mujeres las que por primera vez van a postular al cargo de la gobernación o a otros cargos. Y finalmente, no nos olvidemos de trasladar estas prácticas a nuestros estatutos y reglamentos. Tenemos una entrevista, vamos a conversar con Fernando Tuesta Soldevilla, él es politólogo de la PUC. ¿Cómo está, señor Tuesta? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el fraude electoral, naturaleza, legislación y consecuencias. Es primero necesario definir qué es un fraude electoral. Bueno, en la legislación peruana no existe el término fraude electoral. Sin embargo, es un término evidentemente muy usado, y en realidad se trataría de un conjunto de eventos, procesos que están articulados por, a su vez, un grupo de gente que quiere alterar la voluntad popular expresada en las urnas. Es decir, se conjugan, repito,
la voluntad de un grupo de personas, puede ser partido, gobierno, instancias de cualquier otro tipo, que se confabulan para favorecer evidentemente a alguien o perjudicar a otro. Y entonces a esto en general se le llama fraude electoral. Es decir, se altera, en pocas palabras, la voluntad popular expresada pues, en las urnas. ¿En la historia del Perú nosotros hemos tenido fraudes? Sí, en realidad, uno de los aspectos que ayuda a combatir el fraude fue la propia creación del Jurado Nacional de Elecciones en 1931. Hasta ese momento en la historia republicana, lo que hemos tenido era una constante denuncia de fraude. Se alteraba en diferentes ámbitos la voluntad popular, justamente. Es más, al no existir organismos electorales autónomos, era el Congreso de la República quien se encargaba de dirimir, se encargaba de calificar las elecciones. Con la creación de los organismos electorales, en primer lugar el Jurado Nacional de Elecciones en 1931 y a partir de 1995 la OMP y RENIEC, forman parte de estas instituciones autónomas, ¿no? Y cuando se dice autónomas, quiere decir que no responden a ningún poder del Estado, ¿no? Ordinario. Pero hemos tenido, evidentemente, pese a ello, fraude. El último, el del año 2000. Pero uno puede entender esto, lo del fraude, si es que a su vez logra obtener algunos puntos básicos que vamos a encontrar en todos ellos. En primer lugar, no es posible hacer un fraude sin el compromiso, la competencia de gobierno, organismos electorales y algunas otras instancias de decisión. O sea, nadie hace fraude al margen de ellos. Por ejemplo, en el año 2000, ¿por qué se consideró que las elecciones de aquel año fueron fraudulentas? Porque había un aparato, el aparato del gobierno, que concertó también con los organismos electorales de aquella época para ya no alterar tanto la voluntad popular, sino hacer que el proceso en su conjunto sea viciado. A tal punto que la misión de observación de la OEA de aquella época, entre primera y segunda vuelta, se retiró del país. Esto es un hecho inusitado, esto no ha ocurrido así nada más. Marcando distancia de lo que era un proceso alterado en todas sus reglas, en todo su proceso. Y sin embargo, a la caída del régimen y convocado a nuevas elecciones para el 2001, en donde personalmente tuve la oportunidad de dirigir la OMP en aquella época, se sentaron las bases para la recuperación de los organismos electorales. Entonces, a lo largo del siglo, lo que hemos tenido son elecciones no cuestionadas, pero a su vez con un conjunto de ajustes a la legislación electoral y a los procedimientos para que los resultados sean, repito, incuestionables. Bueno, hasta los del año pasado. Claro. ¿No? Señor Tuesta, ¿quién determinaría si es que existiría algún tipo de fraude o no? ¿Cómo se determina esto? Bueno, a ver, hay varios niveles y capas, digamos, ¿no? En primer lugar, lo que se tiene que entender es que un proceso electoral es un conjunto de eventos que tienen plazos preclusivos. Es un conjunto de etapas que se interrelacionan para terminar el día de la jornada electoral. En las legislaciones en general, y la nuestra en particular, en cada una de las etapas, los actores que compiten, vale decir, candidatos y partidos, les asiste el derecho de no solamente estar presente,
no solamente observar, tener testigos, en los que acá se llama personeros, en otros países testigos, de todo el procedimiento, y tienen también plazos para poder impugnar, para solicitar una serie a través de una serie de mecanismos para que ese candidato y el partido sientan que sus derechos están pues protegidos, ¿no? Y entonces, a lo largo del proceso, repito, hay muchos momentos. Pero claro, hay un momento que es clave, el día de la elección, ¿no es cierto? El día de la elección. Y entonces, el día de la elección, todos los partidos tienen el derecho de inscribir un candidato, perdón, un personero. Y el personero, según la propia ley, les asiste el derecho de impugnar o dar cuenta de un hecho efectivamente fraudulento, ¿no? Pero hay mecanismos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona que no es parte de la mesa quiera votar, ¿no? O que un voto es impugnado en el momento en que se quiere introducir la lámpara y entonces ese voto se separa, ¿no? O hay algún hecho de violencia, por ejemplo, contra la mesa, contra el local. Entonces hay distintos momentos en donde las distintos personeros, ¿no? Van dando cuenta. Y entonces es muy difícil que se produzca un fraude, porque un fraude requiere, repito, la concertación de quienes están y tienen en sus manos el desarrollo del proceso. Eso implica comprometer a mucha gente. Y tú sabes, como haciendo el símil, ¿no? No hay pues crimen perfecto con tanta gente, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, lamentablemente, y no solamente en el Perú, sino, pongamos un hecho que creo que es como un hito, lo aconteció en Estados Unidos con Donald Trump. Donald Trump, desde antes de la elección, hablaba de fraude. Si él no ganaba, era fraude. Como en otros países, como en Brasil, estamos escuchando al propio presidente de la República, que tentaría la reelección, que habla de fraude. Y acá también hubo lamentablemente candidatos que hablaban con antelación de fraude. En un país como el nuestro, en Latinoamérica en general y Perú en particular, un país que obviamente muchas instituciones están digamos, cuestionadas, no han respondido, hay una desconfianza en general, ¿no? Entonces, cuando hay una campaña, que es lo que vivimos, hay mucha gente que cree entonces, cree lo que le muestran y además porque estos procesos electorales y todo lo que concierne a él es pues muy especializado, ¿no? Y en un mundo a su vez de fake news, de información o desinformación, todo esto pues crea un clima bastante viciado, ¿no? En relación a este término que es fraude. Y para terminar, y disculpa la ampliación de la respuesta, decir lo siguiente. No existe ningún país en donde se hayan producido fraude que los organismos internacionales, de misiones internacionales a su vez, de observadores nacionales, otras instituciones, no digan que hubo fraude. Bien. Por ejemplo, en los últimos tiempos, lo que ha pasado en las últimas elecciones en Nicaragua, absolutamente desconocidas por todos los organismos electorales. Claro que sí. En el caso nuestro, eso no ocurrió. La comunidad internacional alerta en todo caso. Señor Tuesta, ahora, ligeramente uno en este país y en otros países puede salir a los medios de comunicación, puede salir libremente y decir que ha existido fraude y que no exista una sanción para tal persona. Claro, en nuestro país no existe, digamos, medidas de esa naturaleza, ¿no? Desde orden público, incluso desde orden privado. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos
es que no, repito, no desde el ámbito público, sino del ámbito privado. Por ejemplo, lo que hicieron es sancionar a Donald Trump con sus cuentas de redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram, en fin, ¿no? Porque él cargaba, pues, de mentiras, desinformaba y peor. Ante una situación de fraude, tú lo que estás diciendo es que los otros, el partido, el gobierno, lo que fuera, o los otros candidatos, están cometiendo un delito electoral. Y están asusando también a sus seguidores a no solamente protestar, sino sentirse ellos también engañados. Y por lo tanto pueden desatarse también, como que se desató en Estados Unidos, actos de violencia. Pero en nuestro país estamos vivido una nueva realidad en relación a este tema del fraude, ¿no? Porque, como repito, el último, el del 2000, todos los organismos internacionales, las instancias nacionales también de observación, sociedad civil, etcétera, cuestionaron esa elección. Y luego se demostró cómo desde el aparato del Estado se había controlado los organismos electorales para empezar, ¿no? En aquel momento. Fueron destituidos, por supuesto, sus titulares como correspondía. Pero, repito, no como acá, ¿no? No hay ninguna evidencia. No existe ningún organismo nacional, internacional, que tiene como función seguir, observar, fiscalizar elecciones y que tienen experiencia. Ninguna. Tampoco, por supuesto, OEA, Unión Europea, ¿no? Los que han estado acá presentes. Y no hay ningún país que puso en cuestión los resultados. Pero claro, esto está pues lamentablemente cruzado con opiniones políticas sobre, digamos, el desempeño actual del gobierno, ¿no? Entonces se busca confundir como quien está a favor o en contra del gobierno, en realidad es porque estuvo a favor o en contra del fraude. Y eso no tiene nada que ver. Claro. Las elecciones nuestras fueron elecciones limpias, transparentes y de resultados intachables. Así es. Lo que resulta de ello, vale decir, un presidente, un congreso, no corresponde, me refiero al desempeño, atribuírselos a los organismos electorales para empezar. De ninguna manera, aquí ni en ninguna parte. Así es, señor Tuesta. Ya para finalizar con esta entrevista, cabe resaltar que la Fiscalía ha archivado estas denuncias sobre presuntas irregularidades, ¿no? Entonces, es como que esto respalda lo que siempre se ha dicho en contra de este discurso de fraude en el país. Sin duda, y lo van a seguir haciendo las que faltan, pero hay que estar alerta porque muchas veces las lecciones que se aprenden no son las mejores. Y ya estamos viendo cómo por ahí algunos precandidatos o precandidatas comienzan a hablar de fraude. O sea, algo así como estamos usando lo que se usó en el 2021, ¿no? Si no cumplo con mis normas, mejor se lo atribuyo al otro y hablo que es fraude. Si no gano, es fraude. Hay que tener cuidado. Sí. Y hay que sacar adelante lo que creo que es pues, fundamental para un sistema democrático, que sin elecciones limpias, pero también sin la protección de quienes son los árbitros de este juego, que son los organismos electorales, en realidad estamos andando por un sendero realmente peligroso, ¿no? Y ahora tenemos un gran reto para estas elecciones regionales y municipales 2022. Señor Tuesta, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paloma. Hasta la próxima. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos.
Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral, invita al público académico a participar del programa de inducción a la investigación electoral a iniciarse el próximo 5 de abril. Esta edición está dirigida a universitarios del último año y egresados de las carreras de Ciencia Política, Derecho, Ciencias Sociales y afines, con el objetivo de fortalecer metodologías de investigación aplicada al estudio del fenómeno electoral. El programa es totalmente gratuito y ofrece 30 vacantes y certificados a los participantes. Las inscripciones estarán disponibles hasta el próximo 25 de marzo. Para mayor información puede comunicarse al correo sec@jne.gov.p que tenemos en pantalla en este momento, ¿no? Red de investigadores.sec@jne.gov.p. Y desde hoy y todos los miércoles les compartimos nuestra sección Diccionario Electoral con Lisette Guzmán. Adelante, Lisette. Gracias por el pase. Bienvenido a este nuevo segmento Diccionario Electoral. En este espacio les brindaremos los significados de términos electorales que muchas veces ubicamos en reglamentos, leyes, resoluciones y además de significativa importancia. En este contexto de las elecciones regionales y municipales 2022, conoceremos el significado de dos palabras. Comenzamos. Afiliado es el miembro de una organización política, ya sea por haber suscrito el acta fundacional, integrar su padrón o tener algún cargo directivo en la estructura organizativa de la agrupación política. El afiliado goza de derechos y obligaciones previstas en la Ley de Organizaciones Políticas y en la norma establecida dentro de la organización política. Vamos con el segundo término: candidato. Un candidato es aquel ciudadano incluido en una solicitud de inscripción de fórmula o lista de candidatos, presentada por una organización política ante el jurado electoral especial. Un candidato es aquel que postula algún cargo de decisión, como por ejemplo regidor, alcalde, presidente regional, entre otros. Bueno, llegamos al final de este segmento. Nos reencontramos aquí en Diccionario Electoral. Continúen en JNE Noticias. Muchas gracias, Lisette, por el Diccionario Electoral. En la siguiente nota les contamos que en la región San Martín votarán más de 665.000 ciudadanos en las elecciones regionales y municipales, de acuerdo con el padrón elaborado por el RENIEC. Veamos. En el departamento de San Martín existen 665.119 electores, de los cuales un poco más de 337.000 son hombres y 308.916 son mujeres y se encuentran hábiles para sufragar en los comicios municipales y regionales de octubre. Vale precisar que el padrón electoral se cerró el 2 de octubre. En él están considerados los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el mismo día de las elecciones. Y en la región San Martín son 18.364 jóvenes que votarán por primera vez en la próxima contienda electoral. Los distritos con más votantes son Tarapoto con 64.067, Moyobamba con 59.340, Nueva Cajamarca en la provincia de Rioja con 35.695 y el distrito de la Banda de Chilcayo en la provincia de San Martín con 30.258 electores aptos para el sufragio. Según el padrón, la región San Martín cuenta con una población mayor de 70 años ascendente a 20.000 electores tanto para hombres como mujeres, siendo facultativa su participación en estas elecciones. Por otra parte, el RENIEC entregará al JNE y la OMPE de manera mensual y hasta el día de las elecciones la relación actualizada de defunciones registradas. En una entrevista, el director ejecutivo para las Américas de la Unión Europea, Brian Lynn, resaltó la importancia de la observación electoral en la región y la política existente para asegurar a las instituciones de la democracia en el país.
Brian Glynn, director ejecutivo para las Américas de la Unión Europea, detalló que la política de la asociación es asegurar que las instituciones de la democracia funcionan de manera correcta en la región. Además, resaltó la importancia de la presencia de la Unión Europea como observadores de procesos electorales. En el Perú hubo un cambio. Ese cambio, elecciones también con un resultado con poca diferencia entre los dos lados, pero una elección, por ejemplo, que benefició de nuestra misión electoral. Y las misiones electorales de la Unión Europea, nosotros lo consideramos como una de nuestras superpotencias, porque cada vez más los países piden el ingreso de esas misiones electorales por su profesionalismo, por su objetividad. Y no solamente en el Perú, recientemente tuvimos también una misión electoral en Venezuela, tuvimos también para las elecciones presidenciales en Honduras, y también tenemos una solicitud de Brasil para las elecciones de este año. Eso quiere decir que en toda la región la democracia se vive de una manera muy viva, muy robusta, y es verdad que a veces hay problemas relacionados con esa democracia, pero nosotros, nuestra política es siempre apoyar a la democracia, apoyar a más democracia y asegurar que las instituciones de la democracia puedan funcionar. Glynn anunció que el Perú y la Unión Europea firmarán un memorando de entendimiento con el cual mejorarán las relaciones bilaterales. Amigos, les comento que el Jurado Nacional de Elecciones presenta el libro La Identidad Necesaria. Lo tengo precisamente en esta mano y es un libro del abogado Marco Antonio Ramírez. Nos encontramos en este momento con él y nos va a hablar un poquito de lo que ha significado esta investigación y básicamente la participación y representación política del pueblo afroperuano. ¿Cómo está, señor Ramírez? Bienvenido, muy buenos días. Qué gusto, encantado de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo nace la idea de realizar esta investigación y finalmente esta publicación? Bueno, el libro es el resultado de mi tesis de la maestría en Derechos Humanos y Democracia que llevé en la UNSAM Argentina y el máster con el Jurado Nacional de Elecciones sobre pruebas electorales y gobernabilidad. Allí decidimos que esta investigación de ambas tesis sea resultado de este libro, ¿no? Lo que hicimos en este momento era demostrar por qué hay pocos afrodescendientes que llegan a ser congresistas y por qué los pocos que han llegado no han logrado generar algún tipo de medidas diferenciadas para garantizar una mejor vida para las personas afrodescendientes, ¿no? Entonces el libro trata de eso, de responder una pregunta: ¿por qué somos pocos los afrodescendientes que llegamos a ser alcaldes, ministros, gobernadores, regidores, en general, ocupar puestos de toma de decisiones? ¿Y qué está pasando con la población afroperuana de que no está incidiendo en la vida política del país, ¿no? Y eso intenta hacer. Es importante que todos nos sintamos identificados en nuestro país y es importante resaltar la cantidad de afrodescendientes que existen en el Perú. ¿Podría comentarnos? Bueno, según el último censo del año 2017, que fue el censo que incluyó por primera vez una pregunta de autoidentificación étnica, las personas consideradas como negras, zambas, morenas, mulatas, afroperuanas, afrodescendientes en el país suman alrededor del 3,6% de la población nacional. Y sin embargo, cuando vemos quiénes ocupan los cargos de toma de decisiones a nivel distrital, provincial, no suelen estar representadas proporcionalmente esta cantidad de personas afrodescendientes en estos cargos de toma de decisiones. Otros documentos, encuestas, señalan que la población afroperuana es alrededor del 10% de la población nacional. O sea, 1 de cada 10 personas es afrodescendiente. Sin embargo, aún más, cuando vemos en el Congreso, no hay de los 130 congresistas, 13 que son afrodescendientes, ¿no? Entonces, el libro trata justo de eso, de pensar por qué esta democracia que la hemos construido todos y todas sigue todavía invisibilizando a un grupo importante de la población y que no ha logrado, a pesar de los siglos después del sometimiento y la esclavitud, ocupar un mejor nivel de vida en espacios políticos, económicos, culturales, ¿no? Y es importante un poco invitar a la gente a reflexionar sobre esos temas, ¿no? ¿Actualmente existen acciones afirmativas que garanticen o permitan la representación política de esta comunidad? Bueno, en Perú no tenemos ninguna acción afirmativa.
En Perú, como saben, tenemos acciones afirmativas directas para personas indígenas, tenemos cuotas electorales, tenemos también cuotas para jóvenes, tenemos una cuota también para otros grupos en América Latina, incluso en Colombia existen reserva de escaños para población afrodescendiente indígena en cargos públicos, por ejemplo, para acceder a la Cámara Baja o el Senado. Sin embargo, en Perú no tenemos ninguna acción afirmativa directa para garantizar no solamente la participación, sino la representación política de las personas afroperuanas, ¿no? Sin embargo, han llegado algunos afrodescendientes a ocupar cargos públicos, pero como mencioné, no es proporcional a la cantidad de la población en general, ¿no? Entonces, lo que plantea también el libro es algunas reformas políticas electorales que podrían ayudar a tener una democracia mucho más robusta y que todos y todas las personas en su diversidad estén representadas en este modelo de democracia. Perfecto. ¿Cuáles son las principales necesidades o cuáles son los aspectos que son necesarios a tratar, por ejemplo, en el legislativo nacional? ¿Cuáles son las necesidades de esta población? Mira, lo que planteamos en el libro es que existe una serie de barreras, limitaciones, a partir de lo que fue el periodo esclavista en los años 1500 hasta el siglo XVIII, ¿no? Entonces, a partir de ahí se han generado desigualdades raciales, sociales, que, a diferencia del resto de la población no afrodescendiente, la población afrodescendiente sigue todavía con dificultades en acceso a educación superior, trabajo digno, por ejemplo, o vivienda de calidad. Las medidas son varias, que pasan por reconocer, en principio, esta desigualdad de las personas afrodescendientes frente al resto de la población, y, por ejemplo, la posibilidad de tener una ley en contra del racismo, la discriminación racial, que no tiene el Perú una ley que garantice la promoción de la diversidad y lucha en contra del racismo y discriminación racial, pero también en el Poder Legislativo la importancia de reconocer al pueblo afroperuano en su constitución política del Perú. Otros países como Colombia, Ecuador, México, Bolivia reconocen al pueblo afroboliviano, afroecuatoriano, afrocolombiano en su Carta Magna. Y eso da la posibilidad de tener a este pueblo como beneficiario o sujeto de políticas públicas de manera directa para reducir sus desigualdades. México también, Chile también lo acaba de hacer hace unos años, pero Perú no. Ha invisibilizado completamente al pueblo afroperuano a pesar de su contribución, esclavizado o no, a la conducción de este país y la nación. Entonces es importante algunas medidas que tienen que ver con el reconocimiento del pueblo peruano, la Constitución, leyes en contra del racismo y discriminación racial, pero también acciones afirmativas, por ejemplo, garantizar reserva de escaños en el sistema electoral para que más afroperuanos o afroperuanas puedan ser autoridades en una democracia que debe ser representativa para todos y todas, ¿no? Claro. Actualmente, ¿cuáles son las principales barreras que tienen las personas afroperuanas al momento de participar en política, digamos, al interior de las organizaciones políticas? El libro plantea justo algunas barreras, son 5 que hemos identificado. La primera que tiene que ver con el sistema electoral, y es justo lo que mencionamos, que no hay ningún tipo de medida afirmativa específica para la población afrodescendiente, a pesar de su desigualdad, por ejemplo, en los costos de la campaña electoral. En el Perú hacer una campaña electoral por el voto referencial es muy costoso, ¿no? Entonces, y la población afroperuana es sobre todo empobrecida, ¿no? En Lima, por ejemplo, en Barrios Altos, Rima, La Victoria, la parte de La Paz de San Miguel, Callao, los barrios, calles donde está la población afroperuana son lugares precarios, precarizados. Entonces, tener fondos para la campaña electoral genera ahí una desigualdad en el acceso a toma de decisiones, a diferencia del resto de la población. Igual también los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos no están incluyendo personas afroperuanas en sus listas como candidatos, ni tampoco en su militancia, ni mucho menos en los cargos de toma de decisiones al interior del partido político. Igual el racismo, la discriminación racial, hace que la gente no vote por personas afroperuanas porque piensa que no son capacitados para poder gobernar y solo son buenos para la música, el arte, el baile, la cultura. Hay una imposibilidad de ver afroperuanos ocupando cargos de toma de decisiones, y es parte del racismo y discriminación racial, ¿no? Otras barreras tienen que ver con el propio movimiento afrodescendiente, que no ha logrado también construir una candidatura que parte del movimiento social, las organizaciones, para apoyar desde abajo hacia arriba a un tipo de líder, lideresa afrodescendiente, ¿no? Y además también una serie de prejuicios, estereotipos que a la propia población afrodescendiente lo limita para poder ocupar cargos públicos, y es parte del endorracismo, ¿no? La propia incapacidad de asumirse como representante de su propio pueblo.
Respecto al movimiento afroperuano, ¿existen actualmente organizaciones que velan por la participación y la representación política de esta población? Sí, según el registro de organizaciones afroperuanas del Ministerio de Cultura, su registro plantea que existen más de 50 organizaciones afrodescendientes en todo el país, ¿no? Algunas dedicadas a la vida artística, cultural, que es lo más socialmente conocido, pero algunas también dedicadas a los derechos políticos y las reivindicaciones sociales, ¿no? Hay organizaciones que se dedican a levantar su voz en casos de programas racistas, en medios de comunicación, y otras, por ejemplo, promover escuelas de liderazgo para jóvenes afrodescendientes, mujeres afrodescendientes, e incluso también organizaciones que promueven la identidad, la historia, el reconocimiento de los aportes afroperuanos a la construcción de la identidad nacional, y un poco revalorar una historia que ha sido borrada por el texto oficial de la relatoría de la nación peruana, ¿no? Entonces, hay diferentes, ¿no? Muchas se dedican a diferentes temas, sin embargo, son pocas las que ven por promover cuadros políticos, mujeres, hombres, jóvenes también, que quieran asumir la vida política como una oportunidad de representar a su pueblo afroperuano, ¿no? Y ahí también una crítica, una debilidad. Perfecto. Queda claro en todo caso que en el país tenemos mucho trabajo por hacer en favor de esta población afroperuana que tiene que estar bien representada y que se tienen que visibilizar sus necesidades. Esta investigación es bastante interesante. Si podría comentarnos cómo podemos adquirirla, cómo podemos saber más de esta. Bueno, va a estar disponible en los próximos días desde el Jurado Nacional de Elecciones, de la tienda del Jurado Nacional de Elecciones, de manera virtual, incluso en la sede central del Jurado Nacional de Elecciones, y también está en las librerías Virrey. La ha adquirido, ha sido muy interesada en esta propuesta y van a poder adquirirla desde los próximos días allí, ¿no? Va a ser la presentación pronto, a fin de mes, el 30 de ese mes está programada la presentación, y la idea es también que todos los que están interesados en tener una democracia mucho más robusta, que represente a todos en su diversidad, puedan obtener el libro para pensarnos mejor y fortalecer nuestro sistema democrático, ¿no? Claro que sí, la identidad necesaria, entonces es este libro que tenemos que leer. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, ha sido un gusto conversar con usted. Encantado. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hacemos una pausa, volvemos. Veamos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Los ministros de Salud Hernán Condori y de Justicia Ángel Ildefonso responden hoy a los pliegos interpelatorios en su contra en el Pleno del Congreso. Con 2 mociones de interpelación, el ministro Condori responderá un total de 17 preguntas. Por su parte, el ministro Ildefonso responderá 10 preguntas debido a que no consiguió en su declaración jurada de intereses que fue procurador adjunto del gobierno regional de Ancash. 8 personas fueron rescatadas ilesas luego del deslizamiento ocurrido en la provincia de Patás, región La Libertad, señaló el ministro de Defensa José Gavidia, quien recalcó que los trabajos de rescate continúan. Son 15 personas las que han sido declaradas como desaparecidas, por lo que se intensifican las acciones de rescate en la zona. RENIEC evalúa ampliar la vigencia seccional de los DNI caducos, debido a que son más de 5 millones de peruanos que tienen el documento de identidad vencido. La propuesta se da para evitar aglomeraciones y reducir la probabilidad de contagios del COVID-19. RENIEC, por su parte, invita a la población a utilizar los servicios digitales que ofrece. El tan ansiado proyecto de masificación del gas natural se concretará en 2 regiones productoras, Cusco y Ucayali, y 5 regiones altoandinas, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac y Puno. Así lo manifestó el presidente Castillo durante su presentación ante el Congreso de la República. También indicó que se invertirán 2.000 millones de soles en 104 proyectos de electrificación rural este año. Atención ciclistas, a partir de hoy 16 de marzo la policía aplicará multas efectivas a quienes infrinjan el reglamento de tránsito, señaló la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú. Las infracciones van desde los 23 soles hasta los 368 soles. Desde el 2020 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene a disposición el Manual del Ciclista.
Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. En el Día Mundial del Consumidor y en el marco de la campaña Ciudadanos al Centro, el Indecopi brindó un merecido reconocimiento a diversos ciudadanos vigilantes que hicieron valer la protección de los derechos del consumidor. A través del desarrollo de diversas iniciativas dirigidas a empoderar a la ciudadanía sobre sus derechos, Indecopi brindó un merecido reconocimiento a diversos actores del ecosistema de la protección del consumidor, quienes contribuyen al fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor en el país. La institución reconoció a la señora Teresa Negrón por denunciar la presunta inacción del colegio de su hija ante situaciones de bullying que vendría sufriendo la menor por parte de sus compañeros de clase. También al señor Julio Landauri, quien informó que una institución educativa no les permitió a sus menores hijos acceder a sus servicios por tener el cabello afro y no usar el corte escolar. Asimismo, al señor Abraham Valencia, por reportar la no venta de medicamentos genéricos importantes para la lucha contra la COVID-19, y al señor Jean Paul Noriega, quien reportó la cancelación de su vuelo con la ruta Iquitos-Lima por mantenimiento, lo que afectó sus actividades laborales. Cabe resaltar que todos estos casos fueron identificados a través del Centro Especial de Monitoreo del Indecopi, y la institución tomó las acciones respectivas para corregir el accionar de los proveedores. La Contraloría nos informa sobre las principales acciones de control que ha desarrollado en los últimos días en las ciudades de Cusco y Lima. En el marco del mega operativo de control en el Cusco, el contralor Nelson Schack visitó el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, para supervisar los avances de la ejecución del nuevo aeropuerto internacional. En el lugar anunció la continuidad del acompañamiento del control concurrente a esta mega obra para supervisar su cumplimiento y contribuir con la finalidad de mejorar el servicio aeroportuario de la región cusqueña. Desde el 2018 realizamos acciones de control a la ejecución de este proyecto, las cuales han permitido alertar oportunamente riesgos. En ese sentido, el ente de control identificó, por ejemplo, que las actividades de relleno masivo en el área T3 no se ejecutan de acuerdo al cronograma actualizado, lo que demoraría la culminación del movimiento de tierra. Además, el contratista habría incumplido en la entrega de los campamentos de obra número 1 y 2 en las fechas programadas, lo que generaría mayores gastos generales y se incrementaría el costo de supervisión del movimiento de tierras. El aeropuerto de Chinchero, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se ejecuta con la asistencia técnica de la República de Corea a través del contrato de Estado a Estado y con un monto de inversión de más de 2.433 millones de soles. La ciudadanía de los 43 distritos de Lima Metropolitana podrán presentar alertas o denuncias sobre el presunto uso inadecuado de bienes y recursos públicos en municipalidades y otras entidades del Estado durante la audiencia La Contraloría Te Escucha, que realizaremos el próximo jueves 17 de marzo. En este espacio de participación ciudadana recibiremos alertas ciudadanas relacionadas a presuntos casos de corrupción e inconducta funcional en obras públicas, direccionamiento en las contrataciones, nepotismos, pagos por servicios no realizados y otros. Durante la audiencia pública informaremos además sobre los avances y resultados de los servicios de control ejecutados en Lima Metropolitana en el 2021, orientados a cautelar el buen uso de los recursos y bienes del Estado. Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 16 de marzo en nuestro portal web www.gov.p/Contraloría. Para participar en la audiencia pública se requiere ser mayor de edad, contar con el DNI y aceptar las normas de conducta establecidas. Nuestro informe de auditoría de cumplimiento reveló que el Instituto Nacional de Salud gastó en el año 2020 más de 105 millones de soles en compras de más de 5 millones de pruebas rápidas COVID-19 que no permitieron el diagnóstico oportuno del virus y la detección de casos en la fase inicial de la infección. Además, comprobamos que faltan más de 71.000 pruebas valorizadas en más de 1.400.000 soles, cuyo destino no ha podido ser explicado por los funcionarios de la entidad. Nuestro informe determina también que no se aplicaron penalidades por mora al proveedor por más de 210.000 soles, lo que generó un perjuicio económico al Estado, ya que la documentación evidenciaba retrasos del contratista en la entrega de los equipos. También se generó un perjuicio por más de 170.000 soles
por no haber aplicado penalidades al proveedor por el retraso en la instalación y prueba de los equipos para procesar los kits para detección molecular. Por estos hechos, hemos identificado presunta responsabilidad en 8 funcionarios del Instituto Nacional de Salud, por lo cual recomendamos a la entidad iniciar las acciones legales correspondientes. Nuestro informe también fue comunicado a la Procuraduría para que inicie las acciones legales contra las personas comprendidas. Amigos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes institucionales de JNE por la frecuencia de nuestros canales aliados. Y también les recordamos que el noticiero es retransmitido a través de las redes de la Agencia de Noticias Andina. Ahora sí, lo dejamos con imágenes del turismo en nuestro país.